Vamos a orar. Te damos gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Pedimos de una manera muy especial que tú nos bendigas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por este momento tan especial de la alabanza, por el grupo que has dado a esta iglesia y porque ellos se dedican para llevarnos a ti en adoración. Úsame en este momento de la predicación de tu palabra. Pon tu gracia y la unción de tu Espíritu Santo en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Puntualizando el sermón que voy a mencionar para ustedes en esta hora, voy a utilizar algunas declaraciones de las Sagradas Escrituras y luego me enfocaré concretamente en dos de ellas. Primera declaración: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. En esta declaración encontramos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, tres en uno. Fíjese lo que dice: el Espíritu del Señor, ahí está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Una declaración más: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Una declaración de un grupo de demonios que estaba en el endemoniado de Gadara. Así se le menciona porque de ahí vivía. Tercera declaración: Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En estas tres declaraciones voy a puntualizar con ustedes la frase el ungido, hablando concretamente de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema que voy a abordar ahora para cada uno de ustedes. Solamente me enfoco en las dos primeras declaraciones. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ya luego viene una serie de bendiciones para todos los de la humanidad. Siguiente declaración: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. En esas dos declaraciones yo voy a fundamentar el mensaje de la palabra del Señor. Permítame mencionar esto o hacerle la siguiente pregunta: ¿usted conoce a alguien más ungido que a nuestro Señor Jesucristo? ¿Algún profeta, algún evangelista, algún pastor, algún apóstol, algún maestro? ¿Conoce a alguien más ungido que nuestro Señor Jesucristo? ¿De lo que ha visto? ¿De lo que ha oído? Cierto es que en este tiempo de pandemia muchos de las congregaciones siguieron las transmisiones de sus pastores. Otros prefirieron escoger a otro en lugar de su pastor. Llámese un Andrés Speaker, llámese un Dante Gebel, llámese un Itiel Arroyo, en fin. Y yo nunca me sentí incómodo porque mi gente prefería escuchar a otros predicadores en lugar de escucharnos a nosotros. Total, el Señor Jesucristo dijo: a los pobres siempre les tendréis entre vosotros. Es otra declaración en otro sentido, pero pues yo no me sentí mal. Mi único deseo es que la gente fuera edificada y fuera bendecida, porque es cierto, Dios ha levantado a otros predicadores con un carisma y con una habilidad y con una agudeza en su mente para comunicar el mensaje de la palabra del Señor, que Dios los ha honrado, y yo no les desmerito nada. Cierto es que a lo mejor en algún sermón, en alguna predicación, hicieron alguna declaración que choca con lo que usted y yo hemos aprendido o hemos sido educados. No obstante, Pablo dijo: examínalo todo y retén lo bueno. Entonces, pues son referentes que están ahí. Son referentes de la comunicación, de la predicación. Un Itiel Arroyo, un Speaker, un Dante Gebel, son referentes. En fin, yo nunca me sentí mal. Pero de todos ellos que le menciono, jamás va a haber una persona más ungida que nuestro Señor Jesucristo. Esa es una gran realidad. Y es el tema que estoy tratando en esta ocasión: el ungido. Y uno de los pasajes que me llama la atención, que es una de las declaraciones que yo hice como punto de partida, y clamando y diciendo, son los demonios, y clamando y diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Los demonios reconocían que Jesús era el ungido.
Los demonios reconocían que en el cielo hay una agenda donde ellos tienen un top, donde un día van a estar en el lago de fuego. Algunos no creen en esto, pero la Biblia habla de ello. Y yo prefiero creerle a la Biblia que a lo que dicen otros exégetas o otros teólogos. Prefiero fundamentar mi fe en la palabra del Señor. Por lo que dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces vamos con esa declaración de una forma muy puntual. El mismo versículo lo leí en la Reina Valera 60. Se lo voy a leer ahora en la Reina Valera contemporánea. Y he aquí, ellos lanzaron gritos diciendo, se refiere a los demonios: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo. Comenzaron a gritarle: ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? La otra versión dice: ¿qué tienes con nosotros? Y aquí es más fuerte: ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo establecido por Dios? Traducción en lenguaje actualizado. Los demonios gritaron: Jesús, Hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final? Entonces, cuando leemos todas las versiones, va uno entendiendo a lo que se refiere. La primera declaración la hace Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. La otra declaración lo hacen los demonios que estaban en una persona que vivía en Gadara, que siempre andaba encuerado y que siempre estaba en los panteones. Eran los lugares que le gustaba habitar. Así es de que tiene algún contexto, alguna relación, de alguna manera, para los nazareos o nazarenos. Los muertos era contaminación, y los demonios prefieren ese lugar. Ahí donde hay inmundicia o donde están los cuerpos de los muertos, en fin, etcétera. Era el lugar donde estaban. Pero aparte, que andaba encuerado era muy peligroso. Pues había más de 2000 demonios en él. Se quitaba las cadenas como quitarse una hebra de hilo. Y cuando Jesús llega a esa área, le era necesario estar ahí. Jesús siempre siguió el programa del cielo, la agenda de Dios. Y los demonios sabían esto, que Jesús era el ungido. Y los demonios sabían que hay un tiempo establecido en el que ellos van a fracasar, en el que ellos van a ser condenados, en el que ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Ahorita, en estos días, para la iglesia y para las familias cristianas vienen tiempos difíciles, no fáciles, pero solamente le digo, mientras nosotros estemos bajo la cobertura del ungido, Satanás y los demonios y los que le sirven siempre entenderán que la iglesia nunca va a ser aplastada y que los matrimonios nunca van a ser aplastados, porque es algo que Dios estableció y que Dios instituyó. Nosotros tenemos que hacer algo, pero el que lo va a defender al final de todo está sentado en el trono, y Jesucristo está a su diestra como el Cordero. Y cuando Jesucristo resucitó dijo: todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, y que Satanás y los que le sirven hagan lo que quieran. La iglesia siempre va a ir adelante porque estamos bajo la cobertura del ungido. Dale palmas al Señor en estos momentos. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, quiero mencionar también este aspecto más. El texto dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido acá para entrometerte, para atormentarnos antes de tiempo? Me llama la atención esto. Quiero mencionar que los demonios y Jesús no se conocen aquí en la tierra, se conocieron allá en el cielo. No se conocieron aquí. Y le leo este pasaje. Ezequiel capítulo 28, versos 14 al 16. A ti, querubín, grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. Te paseabas en medio de las piedras encendidas, desde el día en que fuiste creado. Satanás, ese ángel que se le nombra Lucero, hijo de la mañana, lo he dicho en otras ocasiones, es un disparate. Lucero, hijo de la mañana, pues como que suena disparate, pero no es disparate. Así dice Isaías. Entonces, fíjese lo que dice aquí la palabra: desde el día en que fuiste criado. El creador es Dios, y si Dios es el creador, Jesucristo es creador. El Todopoderoso es Dios, y si Dios es el Todopoderoso, también Jesús es el Todopoderoso. En el principio, todas las cosas fueron creadas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Cuando fuiste creado, ahí está la declaración. Así es de que no se conocen aquí en la tierra, se conocen ahí en el cielo. Desde allá, Satanás y los demonios que él sedujo y engañó, sabían que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es el Señor y es el ungido. Por eso a Dios sea la gloria. Desde allá lo sabían. Y sigo leyendo esta porción de las Escrituras. Hasta el día en que se halló maldad en ti. Eras perfecto en todos tus caminos, pero por tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas, o es decir, lejos de la gloria de Dios, lejos del mismo cielo. Le leo este pasaje más, Isaías capítulo 14, el verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Vea lo que dice la palabra. Así es de que Jesús y Satanás, o los demonios y Satanás y Jesús, no se conocen aquí en la tierra, se conocieron ahí en el cielo. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 10, el verso 18. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Permítame decirle, Jesús cuando ve que Satanás cae como un rayo, no lo vio desde aquí, desde la tierra, lo vio desde el cielo, porque Jesús es Dios y ya estaba. Lo vio que caía como rayo, fue expulsado. Y luego Jesús les dice a los discípulos, a los 70, les dice: yo les doy poder para que pongan a Satanás debajo de sus pies. Si nosotros estamos bajo la cobertura del ungido y tenemos la gracia y el poder del ungido, nada nos va a hacer daño. Vamos a ir en victoria. Llámese satanista, llámese hechicero, llámese adorador de la Santa Muerte, llámese brujo, llámese santero, como se llame. No pueden tocar a los hijos de Dios mientras estamos bajo su cobertura. Yo lo vi caer como rayo y les dijo: yo te doy poder para que lo tengas debajo de tus pies. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Pero para que esté debajo de nuestros pies hay que estar bajo la unción del Santo, bajo la unción de nuestro Señor Jesucristo. En el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo encontramos una declaración muy contundente expresada por los propios labios de Jesús y patentizada por el doctor Lucas, en la que expresa todos los beneficios que podemos recibir si estamos bajo la cobertura del ungido. Lucas capítulo 4 versos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Permítame hacerle esta pregunta que para mí es muy importante. ¿Usted conoce a alguien más ungido que Jesús? De los nombres que le di y de otros grandes predicadores que Dios ha levantado en el curso de la historia, pues yo pienso que jamás lo va a encontrar. El Espíritu del Señor está sobre mí, es una de las declaraciones que patentiza Lucas, pero fue una de las declaraciones que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, que es una declaración que surge después de que Jesús estuvo en el desierto, un lugar árido, inhóspito, solo, en ayuno y oración, 40 días y 40 noches. Es la forma de medir el día o el tiempo por la cultura del pueblo de Israel o por la cultura judía. 40 días y 40 noches. Nosotros diríamos 40 días, simple y sencillamente. Estuvo en ayuno y oración y le vino toda clase de ataque. Venció todo ataque, venció toda tentación, las que fueron dirigidas a la mente, las que fueron dirigidas a los apetitos de la carne y las que fueron dirigidas a la ambición del corazón. Venció todo. Por eso es que cuando baja
y va a la sinagoga en Nazaret, donde él creció con todos los demás. Lo conocían tal y como era, cuando se tropezaba, cuando caía, cuando lloraba o se levantaba llorando. Conocían, porque Jesús fue un niño normal. 100% Dios, 100% niño. Fue un niño normal. Lo conocían que lloraba, conocían cuáles eran sus debilidades como niño o como hombre o como humano. Pero cuando ya baja y entra al ministerio y cuando va a la sinagoga dice que tomó el pergamino de Isaías. El ministro, o sea el rabino que iba a leer las escrituras. ¿Ya lo conocía? Tal vez no. Pero en esos momentos, esos impulsos que Dios pone acá en el alma, en el corazón y en la mente, toma el rollo y lo pone en las manos de Jesús y Jesús desenvuelve el rollo, porque no era una Biblia encuadernada como la que usted y yo conocemos, era un pergamino. Y toma el pergamino y lo desenvuelve y exactamente se va a la lectura de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Los beneficios que trae el ungido. Mire, si estamos fuera de Dios, estamos expuestos a 1001 cosa. Si estamos dentro de la cobertura del ungido, 1001 cosa se van a ir resbalando, se van a ir esquivando y siempre vamos a ir en victoria y en bendición. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dale palmas al Señor. Primer beneficio, buenas noticias, dar buenas nuevas a los pobres. Esto equivale a predicar el evangelio, el mensaje divino, el mensaje positivo, noticias positivas, noticias que bendicen. Fíjese que la palabra pobres viene del griego pectocos, de eso viene. Y Jesucristo, hablando a los pobres, Él dijo, a los pobres siempre les tendréis entre vosotros. Tal vez usted haya escuchado una declaración donde dijo, primero los pobres, siempre los pobres, pero no dijo qué iba a hacer con los pobres. Resulta que ahora están más pobres, con todo respeto. Así lo dijo. Y Jesús, cuando lo ungen y que empieza la murmuración y que empiezan los intereses personales y que empiezan las evaluaciones propias, Judas dice, qué desperdicio, se pudo haber vendido y repartirse los 300 denarios entre los pobres. Dice, aunque no hablaba por los pobres, hablaba por su interés y porque sustraía de la bolsa. Entonces, de una forma muy apropiada, ¿cómo me llama la atención esto? Donde Jesús dice, déjala. Está haciendo algo que Dios le está indicando, algo que Dios puso en su corazón, algo que Dios puso en su mente. Me prepara para la muerte. A los pobres siempre les tendréis. Menciono una de las declaraciones que hace en esta ocasión sobre los pobres, Isaías. En Isaías 61:1, cuando habla de los pobres, habla de personas necesitadas. Hambrientos, sedientos, desnudos, forasteros, enfermos, encarcelados, los que sufren, los que lloran, los agobiados. En definitivo, pobre aquí son todos aquellos que están bajo algún tipo de opresión. Los pobres son todos los que se hallan bajo algún tipo de miseria. Esos son los pobres. Pero yo te digo una cosa, Jesús vino para cambiar ese rumbo y esa dirección. 1984, yo llegué a esta ciudad y me ordenaron como pastor. Todavía no existía o no estaba funcionando el Monte de los Olivos, la Nueva Jerusalén. 1984, 4 de julio de 1984 y me ordenaron como pastor. Te voy a mencionar algo. Los tiempos han cambiado. Ya hoy hay más facilidades. Pero dentro de las demás facilidades, Dios ha bendecido la iglesia del Monte de los Olivos. Solamente había como 3 o 4 familias que tenían carro ahí en la Nueva Jerusalén. Sobraba dónde estacionarse. Cuando yo llegué, yo mismo no tenía carro. Hasta casi más o menos terminando un año, una familia me regaló un carro. Un Impala, 1972. De esos que se compran por metros así, desde aquí hasta allá casi. Estoy exagerando, pero grandote, largote. Pero qué bonito corrí en la carretera. Parecía que iba en un ómnibus. 4 familias tenían carro. Sobraba dónde estacionarse y usted sabe dónde está la Nueva Jerusalén, en el Cerro de la Cruz, en la 68. Sobraba dónde estacionarse. Pero ahora no cabemos ni en el templo, ni en el estacionamiento. Porque Dios vino a traer bendición a los pobres. Algunos no teníamos mayordomía y cuando llegaron aquí tenían sus tarjetas hasta el tope.
Pero cuando empezaron a escuchar de Dios y Dios empezó a trabajar, ni siquiera escucharon una enseñanza de mayordomía y Dios empezó a tratar con ellos. Cancela esto, paga y cancela. Y hoy viven mejor que antes porque estamos bajo la cobertura del ungido y porque la bendición del ungido llegó a nosotros. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre, bajo su cobertura. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para darles una noticia de alegría y una noticia positiva a los pobres. Y aquí estamos, bendecidos. Gracias al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Una declaración especial, una declaración grande. Jesús en los días de su ministerio pues hizo esta declaración. Los pobres, esta palabra se menciona en el Nuevo Testamento más o menos como 33 veces. En los evangelios sinópticos se menciona en Mateo, en Marcos 5 veces, en Lucas 10 veces y todas las demás 13 veces están en las diferentes partes del Nuevo Testamento. Para Lucas, la predicación del evangelio abre el camino de la bendición a los pobres, a los más necesitados, a los marginados, los que más sufren cuando hay catástrofes en la naturaleza, en el globo terráqueo. Es decir, cuando hay exceso de calor, cuando hay exceso de frío, cuando vienen los ciclones, cuando vienen los terremotos, cuando vienen las guerras, los que más sufren son los pobres. Pero si estamos bajo la cobertura del Señor, nada nos faltará. ¿Recuerdas tú que el pueblo de Israel lo guió por 40 años en el desierto y comían el pan de príncipes, el maná del cielo? No les faltaba nada. Es el mismo Jesús, es el mismo Dios al que servimos, para darles buenas noticias a los pobres. Cuando llega la palabra de Dios y cuando llega el evangelio a tu vida, hay que razonarlo. Tu mente empieza a trabajar. Pero aparte que empieza a trabajar, esa palabra cae en el corazón y da fruto y trae bendición a tu vida y le da un giro de 180 grados a tu vida en todos los aspectos, hasta en el económico. Y no estoy predicando el evangelio de la prosperidad. Quien está bajo la cobertura del cielo, Dios lo va a enseñar a ser buen mayordomo y le va a abrir puertas para que tenga buen trabajo y le va a abrir puertas para que le aumente su sueldo y que viva bien. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Vuelvo a enfatizar, no es el evangelio de la prosperidad, es lo que Dios dice, darles buenas noticias a los pobres. Y cuando llega el evangelio, le da un giro positivo a tu vida. Cada puerta que Dios te abre, con los que no conocen al Señor, de poner negocio, de hablarles, de hacer negocios con ellos, nada más no te excedas. Son puertas que Dios te está abriendo y son las bendiciones del cielo que vienen a tu vida. Porque llegó el evangelio a ti, sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Pero también a los pobres. En este mundo hay gente que es pobre en su autoestima. Los entendidos le dicen baja autoestima. Y tú y yo los vemos que actúan todo lo contrario de lo que es la baja autoestima. La están ocultando, porque es un mecanismo de defensa, pero tienen baja autoestima. Algo les pasó en su casa, o con los vecinos, o en la escuela. Un sobrenombre, una palabra áspera, una palabra llena de rabia y de coraje a los papás. Inútil, burro, no sirves para nada. Y la autoestima está hecha a pedazos. Pues cuando llega el evangelio, Dios te dice, tú eres la niña de mis ojos y tú para mí vales mucho. Y le da un giro positivo a la vida y te levantas y dices, les voy a enseñar que no soy ni un inútil ni un burro, porque el evangelio llegó a tu vida. Dale palmas al Señor Jesucristo. ¿Cómo no? Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. El ungido. Estamos bajo la cobertura del ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y tú y yo estamos bajo esa sombra, bajo sus alas, bajo esa cobertura preciosa. Qué especial, qué maravilloso es el evangelio cuando llega a nuestras vidas. El que está sentado en el trono, el Cordero y el Espíritu Santo tienen regalos especiales para los pobres. El plan eterno del cielo es buscar a los que están desprotegidos y que adolecen de muchas cosas, para darle un giro positivo a su vida de 180 grados, para sacarlos sea de la miseria espiritual o de la miseria económica y ponerlos en la mejor sociedad. Fíjate lo que dice la Biblia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, porque estamos bajo la cobertura del ungido. He leído Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 y verso 10. Dale palmas al Señor, adora al Señor. No quiero ocupar mucho tiempo, pero voy a abordar el punto número 2. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar a los de corazones quebrantados, para sanar los que tienen su corazón roto, corazones rotos, para sanarlos. Hay muchas cosas que rompen el corazón, que ponen roto el corazón. Primero, el corazón puede ser quebrantado, puede estar roto por el pecado. Es una gran realidad. Nosotros hemos visto como pastores y aquí ustedes como iglesia, hemos visto cuando entran las personas que vienen atados por las drogas, por el licor. Su lenguaje corporal lo dice todo. Incluso cuando alguien está en los caminos del Señor y su relación es buena y está bajo la sombra y la cobertura del ungido, su lenguaje corporal nos lo dice todo. Cuando se aleja y se sale de esa sombra o de esa cobertura, su lenguaje corporal nos lo dice todo, sin que nos diga estoy resfriado o no tengo ganas de servir al Señor. Su lenguaje corporal, su rostro, la face nos lo dice todo, hermano, lo dice todo. Entonces, hay esas razones. Un día estábamos en este mundo, pero estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y venimos a Cristo Jesús y recibimos doble vida, la física primero y luego la vida espiritual, porque estamos bajo la sombra del ungido. En segundo lugar, los quebrantados de corazón por los problemas nunca faltan, en familia, en la escuela, con los vecinos, en el trabajo y a veces hasta en la iglesia hay problemas. A veces hay problemas y el corazón se hace añicos y el corazón se quiebra, el corazón está roto. Pero Dios te dice en esta ocasión, donde te hayan lastimado, en tu casa, en la escuela, algún vecino, en tu trabajo o en la iglesia, alguien hizo algo que puso tu corazón roto, lo quebró, hay una herida. En esta ocasión dice, Dios, Jesús te dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para quitarte ese corazón roto, pegarlo, sanarlo, que selle y que no quede ninguna cicatriz. Como dice aquel, que no quede huella. Eso es otra cosa, perdón. Pero así pasa, lo hace el Señor. Porque a veces esa clase de detalles que pasan, ¿cómo nos trastocan? ¿Cómo nos entristecen? Y vemos a quien, donde sucedió el problema, a quien nos rompió el corazón y revive todo. Pero en el momento que el Señor lo sana, ya lo ves y te recuerdas lo que pasó, pero ya no sientes nada, no se vuelve a rotar el corazón, no se vuelve a romper y estamos bien, bendito el nombre de Cristo Jesús. A sanar a los que tienen roto el corazón, los problemas económicos, la pérdida de trabajo, la pérdida de la salud, cuando se va un ser querido, esto quiebra el corazón, rompe el corazón. En estos días, porque no estamos exentos de eso, en estos días pasados, murió la nietecita del pastor Rigo Escobedo y de Chela. Una niña de Samuel y de Madaí, 3 años. Sí sabes cómo se sintieron los papás, cómo se sintieron los abuelos. El corazón se puso triste, un corazón roto. Pero no faltaron las llamadas. Y sé que si ellos están bajo la cobertura del ungido, su corazón va a sanar y eso lo van a superar con el favor de Dios. Al final, la niña pequeña de 3 años está en la presencia del Señor, porque la Biblia dice que los niños son de Cristo. Algo más, los males de amores ponen el corazón en duelo, rompen el corazón. Ha pasado. A algunos nos pasó, a algunos les sigue pasando. ¿Cómo no? Hay una relación de noviazgo y de repente la parte que está menos enamorada te deja por otra o por otro. Porque no está tan enamorado, no está tan convencido. Y tú estás bien enamorada o bien enamorado y de repente el otro te das cuenta que anda cortejando a otra o te das cuenta que te dice, ¿sabes qué? Vamos a darnos un espacio.
Y eso de darnos un espacio significa muchas cosas, implica muchas cosas. Y si amas, los males de amores, cómo son difíciles. Decía el hermano Regino del Val, el papá de aquí de la familia del Val. Una ocasión que fuimos a visitarlos, su familia uno de sus hijos pasó por un problema. Dice, esos problemas son muy serios, rompen el corazón, ponen el corazón roto. Dice, y solamente se saca con otro amor. Así lo dijo, tenía experiencia el viejito, Solamente se saca con otro amor, así dijo, solamente así se cura. Pero ¿qué te parece en esta ocasión? Cristo Jesús te dice, a los que tienen el corazón hecho añicos, a los de corazón roto, a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando hay un divorcio, eso cómo trastoca a las familias, cómo rompe los corazones. Yo te digo, el pastor no va a poder hacer muchas cosas, te va a dar una palabra, otra palabra, te va a ubicar, te va a abrazar, va a orar por ti, pero el que va a sanar al final, ese corazón hecho pedazos, ese corazón roto, está en el trono, está a la diestra del que está sentado en el trono, y él te dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, yo estoy listo para sanar tu corazón y que vayas adelante. Dale palmas al Señor, sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Todo esto se resume en una palabra. El corazón está roto porque hay ofensas. En el área de las ofensas, en este rubro, nadie está invicto. Es decir, todos hemos ofendido o nos han ofendido alguna vez. Esto es que el corazón está trastocado y el corazón está roto. Perdonar no es nada fácil. Y mientras no se perdona, el corazón está al 100% quebrantado, está roto. Y el cielo está cerrado cuando no perdonamos. Yo no sé quién hace más daño, si el que ofende o el que está ofendido. Pienso que el que se hace más daño es el que está ofendido y tiene el corazón roto. Y lo ves y sientes que te hierve la sangre y sientes la adrenalina en su máxima potencia. O sea, me refiero, ves al que te ofendió, al que te hizo añicos al corazón, el que te puso el corazón roto, lo ves y sientes que la adrenalina se pone en su máxima potencia. Se hace mucho daño el que está ofendido y el que no perdona. Tiene el corazón siempre roto. Por eso Jesús dijo en una ocasión, cuando vengas al altar y traigas tu ofrenda y te acuerdas que alguien te lastimó y te hizo el corazón pedazos, porque te ofendió, te lastimó, el corazón está roto, está quebrado, y si vienes al altar y traes tu ofrenda, déjala ahí y ve y búscalo y pídele perdón. A veces no es fácil buscarlo, pero aquí en el altar tú le puedes decir, no puedo perdonarlo, ayúdame a perdonarlo. Y va a llegar el momento que vas a poder decir, bendícelo, me hizo mucho daño, pero lo suelto y lo perdono. Y le das vuelta a la página y el que eres liberado eres tú. Cuando alguien tiene rencillas, o cuando alguien tiene amargura, o cuando alguien tiene resentimiento en su corazón, o cuando alguien tiene odio en su corazón, el que más sufre es el que lo tiene, no solamente emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Si alguien no suelta y no perdona, el cielo está cerrado. Si tú perdonas, yo te perdono, pero si no perdonas, yo tampoco te perdono. El cielo está cerrado. Y Dios escucha todo, pero no, está cerrado. Hay que perdonar, hay que soltar. Jesús te dice en esta ocasión, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé qué tan grande es tu herida, yo no sé en cuántos pedazos está roto tu corazón, pero Él te dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar los corazones rotos, componerlos y que no queden muestras. Algunos en casa se ha quebrado alguna pieza de porcelana bonita, fina, y que tiene un valor afectivo, sentimental, porque es la herencia de la mamá, de la abuela. Y lo que hacemos es tomar los pedazos, comprar la cola loca. Ten cuidado porque si se te pegan los dedos vas a batallar para despegártelos. Y empezar a pegar las piececitas. Por más profesional y experto que seas para usar la cola loca y para pegar todas las piezas de esa pieza de porcelana que se quebró, quedan las muestras. Cuando el Señor sana el corazón roto, no quedan muestras. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. ¡Qué grande es Dios! Número 3. Hay otros, pero yo aquí termino. A poner en libertad
a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos. La palabra cautivo viene del griego aikamotos y significa literalmente uno que ha sido tomado por su enemigo. De ahí viene la idea literal del cautivo o prisionero tomado por guerra o tomado por otra persona. Con esta frase yo te voy a decir muchas cosas. Quien te hace enojar, te controla. Hay otra expresión un poquito más grotesca. Quien te hace enojar, te saca el tapón. Quien te hace enojar, te controla y sabe cómo hacerlo. Mi papá contrajo segundas nupcias y en las segundas nupcias, la que le tocó por esposa, se quejaba de mi papá. Mi papá siempre fue muy renegado y a veces yo llevo esa parte de renegado y yo veo a uno de mis nietecitos o dos de mis nietecitos que se parecen tanto a don Agustín. Son renegados por naturaleza. Mi papá se peleaba hasta con los animales, los golpeaba cuando renegaba. Y tengo un tío también, no le van a decir a Omar, pero también el tío era así, se peleaba con los animales. Parte de los genes de la sangre de los García. Y mi papá era muy, muy renegado. Y un día la esposa de mi papá se queja conmigo. Es que es muy renegado. Le dije, sí, pero usted sabe dónde sacarle el tapón. Usted sabe cómo hacerlo. Y lo hace que explote, pero sí. Quien te hace enojar te controla. Y me llama la atención es un cautivo. Mira, el Señor vino para hacernos libres. De quien trate de controlarnos. Porque de repente nosotros estamos esperando que el ataque del enemigo venga los demonios con un tridente y con cuernos y con cola y oliendo así azufre. No, de repente el que te hace enojar te controla. Y cuando te enojas, dice la palabra del Señor, no se ponga el sol bajo vuestro enojo. ¿Por qué? Porque eres prisionero de esa persona que te hizo enojar. Pero no solamente esa persona, eres prisionero de ti mismo, eres prisionero de Satanás y los demonios. Y Cristo Jesús nos llamó a libertad. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor. Así que si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de celos, libres de coraje, libres de que nos controla. El que nos debe controlar y bajo la cobertura que debemos estar, esa siempre debe ser la de Jesús. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero invitar al grupo de alabanza que venga a este lugar. Yo no quiero ocupar más el tiempo. Hay otras bendiciones que Dios vino a traer. Pero solamente te digo, estamos en el mejor lugar y con la mejor persona, con el ungido, con Jesucristo, el Hijo del Dios. Y Pablo dijo de Jesucristo, el Hijo de Dios, y toda lengua confesará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra que Jesús es el Señor, que Jesús es el ungido. ¿Alguien quiere estar de pie en estos momentos? El grupo nos va a dirigir con la última alabanza que tocó ahí en ese momento. ¿Alguien tiene el corazón roto? Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión esta semana. Si fue de bendición para tu vida, comparte esta publicación con alguien más. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones de que estamos subiendo más videos. Nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga.